¿Alguna vez has experimentado ese fenómeno que es un poco nuevo, que se llama ghosting? ¿Alguna vez te han dejado en visto por semanas o meses? Bueno, pues esa experiencia tan frustrante es algo que ahora se conoce como un rechazo social que causa reacciones biológicas en tu cuerpo y que se está viendo que se equivale a un golpe físico. Realmente la gente que padece de este tipo de situaciones donde tiene pseudo amistades o personas que apenas conoció que tienen una baja madurez emocional y que por eso realizan este tipo de ghosting, y ahorita vamos a ver por qué estoy hablando de una baja madurez. Todas estas personas lo que reciben es una cascada biológica de dolor y toda esa cascada química crea una mente que está acostumbrada y se va empezando a crear ciclos tóxicos de ansiedad y obviamente sabemos que la ansiedad es un paso para que después puedas crear una depresión. Entonces, todo eso tiene un impacto muy, muy grave, sobre todo en las personas jóvenes que también no saben todavía cómo procesar ese tipo de rechazos. Y bueno, puede ocurrir a todas edades y obviamente es algo de lo más, pues, incongruente, por así llamarlo, y ha salido como una respuesta a esconderse, una respuesta a no tener ese contacto físico y sobre todo pasa obviamente en medios digitales. Entonces, durante todo este episodio voy a recorrer todos estos puntos que puedes ver aquí, que es la neurociencia de cómo duele este tipo de rechazo, cuál es y cuáles son los mensajeros químicos que se liberan cuando sufres este tipo de aislamiento social. ¿Qué es lo que pasa con tu mente cuando recibes este cuerpo? ¿Cuál es tu duelo que estás procesando? Y el impacto en México, para que veas también las cifras impactantes que ahorita ya se tienen y se saben, de acuerdo a todas las encuestas que se han hecho pues, de usuarios digitales, de los jóvenes que reciben este tipo de aislamiento y cómo lo están procesando, que eso es lo más interesante. Y al final, si te quedas, obviamente te voy a dar las estrategias para ir reparando a tu cerebro y para ir, pues, reincorporándote y quitándote ese miedo y esa ansiedad social para no escoger también ya a ese tipo de personas que pueden dar ese tipo de respuestas tan, a mi forma de ver, y esto es obviamente totalmente personal, son personas cobardes que no tienen el valor y obviamente tampoco la madurez de decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero que seas mi amigo, ya no estoy empatando con lo que tú piensas, entonces pues fue un placer conocerte, nos vemos en otra vida si es posible y goodbye, ¿no? En fin, todo esto lo vamos a ir viendo hoy qué pasa psicológica y biológicamente, entonces quédate porque va a estar muy, muy bueno este episodio. Entonces, bueno, vamos con el primer punto. El cerebro no distingue entre un golpe y un adiós, que ni siquiera tuvo ese valor de decir adiós, ni siquiera esa palabra, obviamente, escriben. Entonces, este ghosting, este fenómeno, se recibe en el cerebro a través de estas regiones, que son las mismas regiones que se activan cuando hay un dolor físico. Cuando hay una quemadura, por ejemplo, de calor, cuando hay un dolor de un golpe, hay una activación severa en esta corteza que se llama cingulada o cingulada anterior dorsal, que es la DACC, y en la ínsula anterior, que ya hemos hablado de la ínsula en otros episodios, y es ese monitor que tienes de todo tu cuerpo y lo que estás sintiendo. Entonces, estas dos regiones se prenden en este rechazo social. El dolor social, el rechazo por ghosting, tiene ese patrón de iluminación neuronal idéntico. Idéntico, y si lo ves aquí es como una imagen de espejo.
Entonces el cerebro interpreta esa desconexión abrupta de este tipo de personas inmaduras como una amenaza inminente a esa supervivencia física. Entonces, es una sensación de un corazón roto. Realmente, pues, te duele, obviamente, cuando es una persona que tú pensabas que era una amistad, que tú la tenías catalogada dentro de tu grupo de amistades. Te duele cuando es una persona con la cual ya habías tenido un vínculo. Cuando son personas que a lo mejor apenas conociste, tal vez el dolor no sea de la misma intensidad ni la liberación de estas sustancias, pero depende cuántas veces te han hecho este tipo de comportamientos. Entonces, eso sí, también tiene mucho que ver. Esa sensación no es una metáfora poética, ni tampoco es una debilidad de generaciones que ahora les pueden llamar de cristal. No es eso. Realmente está ocurriendo este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado también ya a una tecnología digital donde muchas veces se realizan, pues, ¿cómo podría llamarlo? Comportamientos irracionales que lastiman, igual que lo que antes era una, por ejemplo, una pelea física. Entonces, todo esto es una respuesta fisiológica de alarma diseñada evolutivamente porque se ha dado este crecimiento digital exponencial para proteger nuestra integridad. Y en México, hay estudios académicos de la UNAM que han señalado que hay una vulnerabilidad biológica que se ve exacerbada. ¿Por qué? Por nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una importancia cultural donde todos los vínculos afectivos y familiares obviamente son fuertes. Tenemos una identidad, por así llamarla, donde este tipo de vínculos son más importantes que a lo mejor en otros países. Y eso, y ese aislamiento inducido por este ghosting, por este silencio digital, es devastador para la mayoría de las personas que viven en un país donde es tan importante los vínculos afectivos con amistades y con familiares. Además, fíjate, hay investigaciones también científicas que han identificado un gen que se llama OPRM1. Ya sabes que los genes tienen nombres de letras, son acrónimos y representan quién los descubrió, etcétera, la región, todo esto. Entonces, bueno, ese gen OPRM1 es un factor determinante para variaciones que pueden hacer que ciertas personas sean más sensibles hacia este rechazo social. Entonces experimentan una activación todavía más intensa de esta región dorso anterior, corteza singular anterior dorsal. Entonces, esta DACC es más sensible en este tipo de personas que presentan ese gen más expresado. Entonces, eso es lo que vemos en este tipo de rechazos sociales. Esas son las últimas investigaciones y esos son los datos en México. Y estoy seguro de que muchos países latinoamericanos están en la misma situación. Ahora, ¿qué pasa con toda la cascada que se está liberando? Fíjate nada más este tipo de evaluación fisiológica que voy a hacer aquí para que veas cómo no es algo tan simple y cómo es algo que a lo mejor también es una tendencia que se ha inventado y que se ha producido para seguir rompiendo esos vínculos de enlace, porque próximamente, todavía no sé qué fecha, pero muy pronto, haré un episodio de la importancia de la amistad y de todo lo que te beneficia tener vínculos afectivos con tus amigos o con tu familia, obviamente. Entonces, se activa en esa cascada química del rechazo el eje que lo hemos mencionado n cantidad de veces, el eje HPA, hipotalámico adrenal, hipófisis adrenal. Entonces, todo esto dispara una alerta crónica. Otra vez, alarmas, inunda de cortisol todo tu sistema y, fíjate, lo que hace es que crea una memoria
que empieza a dar este tipo de tendencias, tú ya empiezas a crear ese tipo de memoria ante estos episodios. Entonces vas predispuesto ya. Ese eje del ghosting, al disparar toda esa alarma e inundar, bloquea en ese momento que pasa la memoria también y empiezas a crear esas historias de ruminación constante. ¿Por qué no me respondió? ¿Habría hecho algo yo? ¿Qué fue lo último que dije? Y empiezas a crear esos escenarios que obviamente no existen. Realmente tu cerebro se empieza a trabar en esa cascada, como la amígdala también está a todo lo que da, ya no piensas y empiezas a preguntarte qué hice yo, cuando tú a lo mejor no tuviste absolutamente nada que ver. La mayoría de las veces, las personas que hacen este tipo de ghosting son, están proyectando ellas una deficiencia. Ahorita vamos a ver qué pasa en estas personas. Tu corazón activa citocinas proinflamatorias o citoquinas también se les llama y activa la IL-6, TNF-alfa, que son totalmente marcadores de inflamación. Aumenta tu frecuencia cardíaca. Obviamente, si estás piense y piense y piense por qué hice, pues tu corazón va a todo lo que da. Seguramente también en la noche se activan este tipo de pensamientos. Tu estómago, hay una inhibición abrupta de todas tus funciones digestivas. Hay una distensión abdominal, esa dispepsia, hay una náusea emocional. Y ahorita te voy a enseñar más causas. Y empiezas toda esta cascada y llegas a también afectar tu sistema inmune y tu sistema muscular. Al tener esa inflamación sistémica de bajo grado, entre comillas, y depende de la repetición de este fenómeno, te va causando fatiga extrema e insomnio. Y eso, a la larga, obviamente, va a generar un episodio de depresión. El rechazo prolongado sin cierre se convierte ahora en una enfermedad física en todo tu cuerpo: cerebro, corazón, estómago, sistema inmune y sistema muscular. ¿Qué más quieres? Esto es peor que una enfermedad crónica a veces. Entonces, es muy importante que la gente que está ejecutando este tipo de comportamientos inmaduros reaccione. Por eso también quise hacer este video, para si alguna de estas personas ha hecho este tipo de cosas, empiece a reflexionar y a pensar que nadie se merece este tipo de trato porque tú seas una persona inmadura emocionalmente. Además, otros estudios han demostrado que todos esos estresores sociales pueden inducir una firma de transcripción única en tus monocitos, que son también células de tu sistema inmune, y los sensibiliza para responder de una manera exagerada ante futuros eventos de estrés. Y eso perpetúa un ciclo de ansiedad y un malestar físico que se va a reflejar obviamente en el trabajo, que se va a reflejar obviamente en tus otras relaciones y que se va a reflejar obviamente en tu capacidad de dormir y en tener estos episodios de ansiedad que a veces no te puedes explicar. Y cada vez es más común que mucha gente no responda un mensaje por semanas, lo cual a veces para este tipo de personas que ya han sufrido ese ghosting por otras que ya de plano desaparecieron del mapa, cuando una persona dentro de tus amistades que todavía sobrevivían no te contesta en una semana o 2 semanas, inmediatamente se repite este ciclo. Y por eso hay tantos episodios de ansiedad y de depresión en las personas, además de esta fatiga crónica, además del insomnio, y pues sigan sumando para las personas que siguen haciendo este fenómeno. Creo que todas las personas conscientes y humanas tienen un minuto en sus días, un minuto para contestar un mensaje y decir: estoy ocupado, te contesto en la noche.
y ya. Si no eres capaz de hacer eso, digo, no sé qué está pasando en tu mente, no sé qué está pasando en tu cerebro. Tal vez seas una de esas víctimas y estés replicando, pero lo único que estamos creando son reacciones en cadena. Entonces, espero que este tipo de personas que usualmente no contestan estos mensajes, pues reaccionen y de verdad les llegue este episodio y no son indirectas, son directas, porque no es humanamente ético ni humanamente maduro no contestar. Sí es humano estar ocupado, sí es humano no tener a veces el tiempo, pero al final del día, y ahora con tantas tecnologías también, sí te aparecen los mensajes que no has contestado. Entonces sí te puedes dignar a escribir tres palabras, de decir, no te contesté porque estaba ocupado, o no te puedo contestar, a lo mejor 15 o 20 o media hora después. Y ya, es lo único que tienes que hacer para saber, pues que si eres humano y que si te importa una relación, porque acuérdate que eso que estás haciendo, pues obviamente te lo van a volver a hacer, a lo mejor otra persona. Si tú lo haces, seguramente te lo van a aplicar también a ti. Así que evitemos crear estas cadenas de daño emocional y de aislamiento social, porque ya tenemos cifras impresionantes. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué gostean? ¿Por qué son así estas personas? La mente detrás de ese fantasma digital. Y yo le pondría la mente detrás de estos cobardes digitales. Y ni modo, se oye fuerte la palabra, pero pues cada quien que se sobe y si le llegan las pedradas, pues lo siento mucho, pero ya te dije, un minuto para decir estoy ocupado, todo mundo lo debe tener. El sistema de evitación o evitativo y estas personas tienen ese apego evitativo. Ante un miedo a la intimidad, ante un miedo a relacionarse, su corteza prefrontal se activa intensamente para suprimir emociones y empatía. Y esto es similar, y no estoy diciendo que sean psicópatas, pero esto es similar a un psicópata social. Entonces, aguas. Aguas porque este tipo de personas que suprimen esas emociones y ya no tienen empatía, son capaces de seguir lastimando y lastimando y lastimando personas. Y obviamente cada vez más, quienes van a sufrir las consecuencias también son ellos o ellas. Entonces, aguas con lo que están haciendo. ¿Cuál es el déficit o por qué lo hacen? Pues porque no hay neuronas espejo. Cuando estás en un entorno digital, todo se deshumaniza. Escribir un mensaje no es algo humano. Llamar por teléfono es diferente. Y entonces, como mandar un mensaje es X en una interacción humana, sin contacto físico o sin contacto visual, tu sistema de neuronas no está encendido. Entonces tampoco hay liberación de una hormona que ahorita voy a hablar más, que se llama oxitocina. Y no hay ese vínculo entre comillas. Y entonces eso te da valor para portarte inmaduramente emocionalmente. ¿Qué le pasa al otro lado? La víctima de ese algoritmo. Y yo no lo llamaría algoritmo, yo lo llamaría una crisis de valores que hay en la sociedad. La amígdala empieza a hiperactivarse y la incertidumbre, no saber qué pasó con esta persona, ese silencio secuestra, que eso es el hijack, a tu sistema nervioso y genera una hipervigilancia destructiva. Y entonces cada media hora o cada 15 minutos, o depende de la intensidad de cada persona, están vigilando el celular a ver si ya les contestaron. Y si no les contestaron, pues empiezas a crear escenarios mentales ilógicos. Y a veces, por ejemplo, si es una persona que te interesa, pues sí te puedes preocupar porque dices, bueno, ¿le habrá pasado algo? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿No me avisa? Van 3 horas, van 4 horas. Y eso no se vale. Eso no se vale. Sobre todo si son personas
que te importan, sobre todo si son personas de tu familia. No hagas ese tipo de cosas porque te las van a aplicar a ti en algún momento y porque además estás lastimando todo este sistema de emociones de las personas y estás haciendo que creen escenarios que no son reales, pero son posibles. Entonces, el ghosting es una huida de un sistema nervioso inmaduro. Y esto lo voy a repetir. Es huir, es cobardía de un sistema nervioso inmaduro. O sea, son personas inmaduras que se sienten abrumadas, pues sí. Normalmente la gente inmadura tampoco es gente organizada ni estructurada, es gente que va reaccionando por la vida como zombie y hay una demanda de una intimidad real. O sea, es una contradicción total de estas personas porque quieren una intimidad, pero tienen miedo y tienen estos episodios traumáticos a lo mejor de alguien que los lastimó emocionalmente. Y entonces no saben cómo trabajar esto. Obviamente no hacen ningún tipo de reflexión o de ejercicio terapéutico o nada. Y lo único que se les hace fácil es escribir a alguien, hacerle pensar que sí te importa y después desaparecer. Y esa es su venganza. Y no lo hacen a veces conscientemente, sino ya es subconsciente. Y eso no es justificación para que lo hagan, pero es un ciclo que se está perpetuando. El ghosting, además, permite a estos evitativos, a estas personas que huyen, eludir la confrontación directa, que percibe como un estrés que no va a soportar. O sea, no son capaces de establecer un diálogo y de decirle a la otra persona, sabes que ya no quiero ser tu amigo o amiga. Simplemente no, ya no estamos en el mismo canal, he cambiado y ya, tan tan. No son capaces de decir esas palabras, no son capaces de dar, obviamente, explicaciones, y no porque las tengan que dar, sino porque es si te importaba la persona, pues es lo mínimo que podrías hacer, ¿no? Y al no tener entonces que presenciar el dolor del otro digitalmente, porque no lo están viendo ni están cerca ni fue por llamada, el sistema nervioso de esas personas no activa esas neuronas espejo que las mencioné, ni activa la empatía. No hay empatía. Cero empatía. Y entonces, cuando no hay empatía, que esa empatía normalmente obligaría a un cierre respetuoso, pues no hay cierre y simplemente desaparecen. Entonces, todo esto es lo que está pasando en un sistema dañado de este tipo de personas. Ahora, fíjate las cifras y están de veras de miedo. México, en cifras, el impacto somático de esta hiperconectividad, 97% de las personas, y son jóvenes de 18 a 24 años, son usuarios activos de Internet. Es un caldo de cultivo, es una masa de personas que está expuesta a este tipo de fenómenos. Se centralizan todos estos vínculos afectivos en todas estas plataformas que fomentan la percepción de reemplazo rápido y descarte por un algoritmo, como todas las aplicaciones donde conocen ahora gente como Tinder, como Bumble, como otras aplicaciones y obviamente también en aplicaciones de mensajería, donde simplemente realizan este tipo de fenómenos. Y la epidemia es silenciosa, pero está aumentando y aumentando a cifras, pues 97% es prácticamente el 100% de jóvenes que están expuestos a este fenómeno. Y 70% de las personas en un ambiente laboral sufren el ghosting. Y esto también va dedicado a todas esas empresas no éticas,
e inmaduras emocionalmente que no tienen la mínima decencia de decirle a un candidato, no pasaste a la siguiente fase, bye. ¿Cuánto les tomaría ese tiempo? ¿Un minuto también? ¿Un minuto de decirle a la persona que estaba en un proceso, no pasaste y ya? Bueno, este 70% de empresas no éticas no dice nada. Tú entras a un proceso y de repente ya no sabes nada. A lo mejor pasaste a la segunda fase, te contestaron, tuviste una segunda entrevista y de repente ¡fum!, se desaparecen. ¿Cuál es la consecuencia de estas empresas no éticas? Pues hay una erosión, hay un daño profundo en la confianza hacia las empresas y hacia un proceso de reclutamiento. O sea, se están poniendo el pie solas. Porque entonces cuando te llega un mensaje de una aplicación que se supone que es dedicada a un reclutamiento y se supone que es confiable, como LinkedIn, tú ya no sabes si es un fraude, tú ya no sabes si es real, tú ya no sabes si valdrá la pena otra vez estar metiéndote a ese tipo de redes y reclutándote. Y entonces, ¿qué haces? Pues a veces sí contestas, a veces no. Cuando te sientes un poco más fuerte, dices, bueno, pues sí, voy a entrar a ver qué pasa. Pero eso al final le hace más difícil el trabajo a estas empresas y va creando más y más desconfianza. Son fenómenos que se replican como bacterias exponencialmente. Entonces, esto dispara una ansiedad en muchas personas en el ámbito profesional. Y entonces creamos una falta de candidatos que realmente podrían haber sido valiosos o valiosas y que no los hay porque ustedes, empresas no éticas, y ustedes, empresas cobardes, generaron este fenómeno simplemente por no tener el valor de decir no pasaste a la otra fase. Punto. Y ya. Y todavía sería más valioso, y he conocido muy pocas empresas que las cuento con prácticamente la mitad de la mano, o sea, menos de tres, que hacen todavía un feedback hacia la persona que entró al proceso y que le dicen, no calificaste por esto y por esto y por esto, a lo mejor fueron 2 o 3 razones, pero eso del otro lado, a ti te dejaría como una persona que puede mejorar y que se puede preparar mejor o que puede adquirir las habilidades que no tuvo. Y eso a ti como empresa te beneficiaría teniendo mejores candidatos. Pero no entiendes, no sé por qué existen los departamentos de recursos humanos si no hacen ese, ese modelaje de un recurso humano y no hacen su trabajo. No sé para qué existen, no sé qué hacen. ¿Dedicarse a poner post en LinkedIn? Ojalá alguien tuviera el valor de poner un comentario y explicarme qué hace ese departamento de recursos humanos, porque yo lo que veo es este fenómeno replicado y en muchas amistades que están en diferentes tipos de empresa o en procesos de reclutamiento, y cada vez es más y más profundo. Si estamos en 70, estamos ya muy cerca de estar en niveles trágicos. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, ¿cómo reparas el daño? ¿Cómo reparas ese daño? Si ya te lastimaron 3, 4, 5 veces por este tipo de ghosting, sí se puede sanar. Y lo primero que tienes que hacer, y esto no está aquí escrito, pero lo primero que yo te recomiendo que hagas es agradece que estas personas no están en tu vida, porque no son valiosas para estar en tu vida. Y porque si ya se fueron de tu vida, si ya decidieron desaparecer, simplemente ya migraron en los valores que tienen contigo y eso está perfecto porque ya no son necesarias en tu viaje. En este planeta, en esta experiencia humana, tenemos almas que se nos van a cruzar y que van a estar con nosotros y que cumplen una función y son temporales. Nada es para siempre, ni la vida humana es para siempre.
Entonces, ese tipo de viajes que hacen las personas que te visitan un tiempo es mientras a ti también te funcionaba el vínculo. Si ya no funciona y si esta persona es de ese tipo de inmadurez, no, no debería de estar en tu grupo, punto. Entonces, agradece que desaparecieron y ya, tan tan. Ese es el primer paso. Ahora, el otro paso que te doy es que puedes regular a tu nervio vago. ¿Cómo? Respiraciones lentas. Acuérdate, la respiración diafragmática es que se infle el estómago como un globo y que mantengas esa inhalación por 4 tiempos mínimo y lo liberes en 5, en 6 o en 7 segundos. Inmersión en agua fría, cantar, tararear, hacer gárgaras. Todo eso estimula al nervio vago. Obviamente el ejercicio, obviamente la meditación, todo eso, escribir cómo te sientes también, por supuesto. ¿Cuál es el impacto? Apagas la respuesta simpática de estrés crónico. O sea, se apaga tu liberación de cortisol, se empieza a desbloquear la amígdala y se reduce drásticamente toda la inflamación en tu cuerpo. Estación 2 de eh, estrategias. Necesitas apoyo social real. Entonces, de tus amistades que te quedaron, pues busca esas amistades y dales un abrazo. No porque ellas lo necesiten, porque tú lo necesitas. Y también no sobra, seguramente les va a hacer mucho bien a ellas o a ellos, porque van a liberar también oxitocina. Y si tienes mascota, pues también abraza a tu mascota, porque las mascotas son ángeles que te ayudan a liberar todo lo que tú necesitas y sobre todo en estos episodios emocionales son indispensables las mascotas y son las mejores para ayudarte. ¿Cuál es el impacto en tu biología? Despliegas, liberas oxitocina pura para bajar el cortisol y restauras la regulación de tus emociones. Rompes, rompes los ciclos tóxicos de pensamiento de lo que el ghosting fracturó. Eso es lo que pasa en tu cuerpo cuando haces estas estrategias. ¿Y qué más? Bueno, invito a todos, seas o no seas de los que hacen este fenómeno, a tener una responsabilidad en las emociones también de los demás, sobre todo de las personas que todavía te importan. Ser responsable, tener una amistad implica reciprocidad, implica esfuerzo, implica que demuestres con acciones que la otra persona te importa. Y esto es humanizar a estas herramientas digitales. La consecuencia física de ser responsable en este tipo de tecnologías y de pues mundo que ya estamos viviendo significa validar científicamente que tu palabra y el silencio digital tiene un impacto en tu cuerpo y es directo, ya lo viste, y es como una enfermedad crónica y afectas el sistema nervioso de las otras personas. Las haces gastar también su tiempo en estar pensando si pasó algo, porque a veces si te importa mucho esa persona que no te contesta, obviamente te vas a preocupar, obviamente vas a gastar energía y vas a empezar a crear escenarios. Obvio. Entonces, ser responsable. 1 minuto todo mundo lo tiene para escribir. No te puedo contestar, estoy ocupado, estoy ocupada, voy a entrar a una junta, voy a estar todo el día ocupado. Perfecto, pero hazlo. Sé responsable. Higiene mental colectiva. Siendo más gente responsable en este tipo de acciones y teniendo cierres respetuosos, o sea, teniendo valor, y no se pueden decir otras palabras, ni las voy a decir yo aquí, teniendo pantalones de cualquier tipo que uses o faldas, es un diálogo honesto y una despedida clara previene un trauma
en una relación. Si ya no te importa esa persona ni quieres estar con ella, no es por ella que lo vas a hacer, es por ti, porque si no, lo que das recibes. Acuérdate, esa ley del universo existe y cada vez se replica más, así que el efecto boomerang va para ti. Así que hazlo también por ti. Deja de estar lastimando personas. La tecnología debe volver a ser ese puente donde nos podemos enlazar. La tecnología en teoría fue creada para eso, para hacerte más fácil el contacto con personas que a veces están ya lejos o en ciudades tan caóticas como en la Ciudad de México. Ya no puedes ver por distancias y tráfico y etcétera. Entonces, todo este puente no es un escudo para hacerte menos humano, ni para eludir tu responsabilidad con otras personas, porque lo que hagas se regresa multiplicado por 100. Así que espero este episodio te haya llegado a lo más profundo de ese corazón y te haya hecho crear empatía con todas las personas con las que todavía mantienes una relación. Espero te haya gustado, espero tus comentarios, espero tus reclamos, espero lo que quieras decir, un debate de lo que haya a lo mejor dicho, pero realmente ojalá también me hagas ese enorme favor, primero de suscribirte, segundo de forwardear y obviamente compartir este episodio a todas las personas que han hecho ese tipo de cosas o que lo hacen. Si conoces a alguien que tarde más de 3, 4, 5 horas en contestar, mándaselo de verdad, porque necesitas saber qué está pasando contigo a veces, y esta es la mejor manera de decírselo sin que tú a lo mejor lo expreses físicamente, y entonces va a poner una conversación muy, muy buena para tu vida. Y si esa persona tiene todavía el valor de crear esa conversación, vas a validar que vale mucho más la pena. Mil gracias. Igual, evalúame, escucha 3, 4 episodios en las plataformas que uses para escuchar podcast y pues dime qué te parecen todos estos episodios. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.